Así. Nuestros elementos U y V van a tener sus distintas representaciones matriciales, ¿cierto? Y entonces el producto interno, el producto entre estos dos elementos, entre U y V, va a ser tomar las matrices, la representación matricial de ellos, tomar la primera matriz, transponerla, y la segunda debo conjugarla. Es decir, todos los elementos voy a usar la conjugación. La conjugación es una operación compleja. Acuérdense que los espacios vectoriales pueden se puede usar en los cuerpos reales y en los cuerpos complejos, ¿cierto? Si tengo cuerpos reales, esta conjugación en realidad no hace nada, pero si es un cuerpo complejo, tomo un elemento y su conjugación es cambiar el signo a su parte imaginaria. Entonces eso cambia, tomo en realidad un punto y el conjugado es como el que está al otro lado del espejo. Entonces, eso sí va a tener una diferencia y por lo tanto voy a conjugar cada uno de ellos si es que estos coeficientes son valores complejos. Y entonces ahora sí puedo multiplicar estas dos matrices porque esta va a ser una matriz de 1 por n y esta va a ser de n por 1, es decir, queda de esta forma y por lo tanto al multiplicarla me queda un número real que va a ser esta suma, ¿cierto? Que se puede escribir así. Esta suma va a pertenecer al cuerpo que estamos analizando. Entonces, en realidad, el producto que estamos usando es tomo dos elementos del espacio vectorial y lo llevo al cuerpo K. Así podemos ver de que es súper importante la base donde íbamos a usarlo, porque si la base es, por ejemplo, en este caso, es la base canónica, ¿cierto? Entonces, la base canónica de estos elementos lo que va a hacer es que la representación matricial van a ser los mismos elementos. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer el producto entre estos dos, va a ser el producto de estas representaciones matriciales, que en realidad es la matriz transpuesta por la matriz conjugada. Es decir, me va a quedar de esta forma, ¿cierto? Y esto es igual a x1 por x2 más y1 por y2. Entonces, lo que estoy diciendo es que x1, y1, x2, y2 es igual a x1, x2 más y1, y2. ¿Ya? Pero esto va a pasar siempre y cuando la matriz, o sea, la base sea la base canónica. ¿Qué pasa si ahora nosotros cambiamos la base? Estamos en el mismo espacio vectorial, pero cambiamos la base. Bueno, tenemos esta base ahora. A ver, sí. Esta base ahora, 1, 1, 1 menos 1. Entonces su representación matricial van a ser esos coeficientes. Ya no son los mismos que antes. Por lo tanto, el producto interno va a estar escrito así, ¿cierto? Es decir, es la transpuesta por la conjugada. Estos son valores reales, así que no va a cambiar. Y al multiplicar estas dos matrices me queda algo de esta forma, que en realidad al final me queda x1 por x2 más y1 por y2 partido por 2. Entonces, dependiendo de la base que yo voy a ocupar, ¿cierto? El producto entre los elementos del espacio vectorial se va a modificar. Entonces, es muy importante definir la base, ¿cierto? Y el producto con el que vamos a trabajar. Y nosotros vimos entonces de que el producto que estamos definiendo, ¿cierto? Tiene ciertas características, ciertas propiedades, y las propiedades son las siguientes, que el producto de un vector consigo mismo siempre va a ser positivo o cero. Y eso lo vimos porque voy a tener el vector U, ¿cierto? Se puede escribir como esta matriz, ¿cierto? Y esta matriz con ella misma en realidad va a ser de esta forma. Y entonces me quedan elementos así, pero este es el módulo de A1 al cuadrado. Es decir, me van a quedar puros valores positivos. O si es que todos son cero, me va a dar cero. Por lo tanto, el producto entre un vector y consigo mismo siempre va a ser positivo o cero.
Ahora, la otra propiedad que podemos ver es que U más V, W va a ser igual a U, W más V, W. Quiere decir de que si hay una suma, esta suma se va a separar el producto de esta forma. Y esto sale de inmediato por la propiedad de matrices, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo U más V, ¿cierto? Voy a tener su representación matricial y por el producto, ¿cierto? Es esta matriz traspuesta por esta conjugada. Pero eso quiere decir de que los elementos de aquí, estos elementos, el U más V alfa traspuesto, en realidad van a ser, estos son los vectores, U1 más V1, vamos a ponerlo así, U2 más V2, hasta UN más VN. ¿Ya? Y esto es por W1, W2, W3, WN conjugado. Y esto es traspuesto. Entonces esto me va a quedar U1 más V1, U2 más V2, más UN más VN. Por la matriz conjugada U1, W2 hasta WN. Entonces yo voy a multiplicar, y ahora es cuando yo multiplico son valores reales. Y entonces voy a multiplicar esto por esto, me queda U1 más V1 por W1, más U2 más V2 por W2, y así sucesivamente hasta UN más PN por WN. ¿Ya? Y estos son números reales, entonces sabemos que se cumple la distributividad y entonces esto va a ser igual a 1 W1 y lo puedo asociar también. Voy a asociarlo de esta forma. Más V1 W1 más V2 W2 más VN WN. Y entonces todo esto de aquí es una suma y todo esto de aquí es otra suma, ¿cierto? Y entonces esto es en realidad el producto entre U y W. No sé si me salté muchos pasos o se entiende que esto es V, W. Ya, esta es la suma, ¿cierto? Entonces puedo traducir que esto es la multiplicación de dos vectores, que uno es así y el otro es así, donde estos son los elementos U1, U2, UN, y estos son los W1, W2 hasta WN conjugados. Y entonces, por lo tanto, va a ser el producto entre U y W. Y esto de acá, de la misma forma, va a ser V y W. Y entonces, por eso los puedo separar. Esa es por la ley de distributividad de los números reales, quiere decir que se cumple la igualdad. Ya, entonces, U más V, W va a ser igual a esto de aquí. Y eso es lo que dice ahí. La tercera propiedad dice de la misma forma que encima vamos a verificar que U más V más W es igual a U, V más U, W. Bueno, eso va a quedar de tarea porque se hace exactamente igual, ¿cierto? Pero ahora la distributividad va a estar aquí. Voy a tener los U1 y aquí voy a tener V1 más W1 conjugado, pero el conjugado, acuérdense que no puedo separar sin problema así, y entonces puedo continuar. Voy a poner B sub I porque son todos los valores. Así que se puede mostrar de la misma forma que el anterior, solamente que es la propia distributividad por el otro lado. El D es lambda por U por W es igual a lambda por U, W. Lambda es un valor real. Ya no es un vector, es un valor real. Esta es una multiplicación por escalar. Y entonces, por propiedades
de la matriz, la representación matricial, ¿cierto? El lambda puede salir y por eso después sale de la suma y me va a quedar fuera del producto interno. De la misma forma pasa lo mismo que antes, pero acuérdense que aquí me va a quedar así, me va a quedar U de alfa T por lambda W, pero eso es conjugado. Entonces, cuando yo saque este lambda, ¿cierto? Va a ser U alfa T por lambda, pero el lambda es el conjugado por W. Y por eso aparece aquí el lambda conjugado. Este lambda es un número, así que puede salir acá afuera. Y por lo tanto, esto va a ser igual a lambda conjugado por U, W. Siempre y cuando esto sea U, lambda W. Esa es la demostración de este paso de acá. Y la propiedad f de u, w tiene que ser igual al conjugado w, u. Quiere decir de que yo voy a tomar el producto interno, ¿cierto? Tomo las matrices que se representan. Y aquí le faltó eso, producto aquí. Y esto es sin eso. Ahí. Y esto es así, esto es sin eso. Ahí. Y esto es esa matriz, ¿cierto? Y multiplico y me da esta sumatoria. Y acuérdense de que el conjugado del conjugado es el mismo valor. Así que tengo dos conjugados, pueden salir fuera la conjugación. Me queda así. Y entonces me queda un conjugado que va a ser el U sub I. Así que lo puedo poner en la parte derecha, ¿cierto? Y por lo tanto me queda de esa forma. ¿Ya? Esas son todas las demostraciones de las propiedades que decíamos de que esa es la definición de producto interno. El producto interno va a ser una función definida de B cruz B hacia el cuerpo K. Entonces voy a tomar dos elementos, U, B, y los voy a llevar al producto interno U, B. Tal que tiene que satisfacer todas las propiedades que nosotros demostramos recién. Si cumple todas estas propiedades, entonces esta función se va a llamar producto interno y el espacio que cumple este producto se va a llamar espacio pre-hilbertiano o espacio vectorial con producto interno. Veamos un ejemplo. En Kn, acuérdense que Kn puede ser Rn o puede ser Cn, ¿cierto? Ahí tenemos esos dos cuerpos que puede ser el Kn. Vamos a definir el producto interno como este de aquí. Este se llama el producto interno canónico porque estamos pensando con la base canónica. Ya ni siquiera lo voy a escribir la base. Porque si no coloco o no escribo la base, quiere decir que la base a considerar es la canónica. Y aquí vimos, ¿dónde está? Acá, aquí. Vimos que, por ejemplo, para R2, el producto interno va a estar dado por esa suma. Entonces, si ahora lo generalizamos para un Rn o un Cn, entonces voy a tener vectores con n coordenadas y por lo tanto esta suma va a tener n términos, donde voy a tener el primer término con respecto al primer vector y el segundo están conjugados. Entonces se llama producto interno canónico de Rn porque estamos considerando con la base canónica. Y bueno, y dice, debemos observar si K es igual a R, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener B va a ser igual a Rn y por lo tanto el producto no voy a tener conjugado. Ya por lo dicho anteriormente, que los números reales conjugados me dan el mismo valor. Entonces podemos ahora ya olvidarnos de la base, aunque al principio dijimos que era una cosa de los primordiales, ¿cierto? Pero acuérdense que todas las bases, o sea, para un espacio vectorial tenemos distintas bases y siempre va a existir las bases canónicas. Entonces vamos a trabajar con esa base a no ser que digamos lo contrario. ¿Ya? Entonces, en este caso, no estamos definiendo una base nueva, por lo tanto lo que vamos a trabajar son bases canónicas.
en este caso la base canónica de Rn. Entonces el producto interno va a ser el producto interno canónico y va a estar dado de esta forma. Entonces, por ejemplo, si tengo R3, es el producto entre X1, X2 y X3 con I1, I2 y 3 va a ser igual a X1 por I1 más X2 por I2 más X3 por I3. ¿Ya? Ese es el producto interno de R3. Ya. Ahora vamos a definir, acuérdense que en los espacios vectoriales tenemos distintos espacios vectoriales, no siempre Rn. Podemos tener las matrices cuadradas de orden n. Y entonces se define el producto interno canónico, es decir, vamos a usar la base canónica de las matrices, y el producto interno que podemos definir va a ser, este es el que sigue. Es la traza de B traspuesta por A. Ya, acuérdense que el producto interno es una función que toma elementos del espacio vectorial y lo lleva al cuerpo. Entonces el resultado no me puede dar una matriz, me tiene que dar un valor real o un valor complejo. El TR de una matriz, por ejemplo, si yo tengo la matriz A, que va a ser igual a B, C, D, E, F, G, H, I, voy a tomar esa de 3 por 3, un caso particular. La traza de la matriz es la suma de las diagonales, así que va a ser A más E más I. Es la suma de elementos de la diagonal. En este caso salieron 3, porque es una matriz de 3 por 3, pero si una matriz de n por n, voy a tener la suma de n elementos, que son todos los elementos de la diagonal. Ya entonces el producto interno canónico para las matrices va a ser la traza de B traspuesta por A. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con la definición del producto interno, pero fíjense que esto exactamente son matrices. Y entonces no me va a quedar un número, por lo tanto necesito encontrar ese número y por eso se le adiciona que sea la traza. ¿Por qué la traza y no otra cosa? Bueno, con la traza hace que esto sea un producto interno y que cumpla todas las propiedades que debe cumplir. ¿Cierto? Que tiene que ser positivo, que tiene que ser, se puede distribuir, ¿cierto? Y todas las propiedades que ya vimos que están aquí. Todas esas propiedades se cumplen usando la traza de las matrices. Otro ejemplo. Otro espacio vectorial que conocemos son las de las funciones continuas. ¿Ya? C, D, A, D, B. Son todas las funciones con dominio en A, B, tal que la función es una función continua. Entonces el producto interno entre dos elementos de este espacio vectorial, B es igual a eso. Entonces va a ser la integral entre A y B de f de t por g de t. Fíjense que como es una integral y es definida, el valor de esto es un valor real, ¿cierto? Pertenece a lo real. Entonces está bien definido porque tomo elemento del espacio vectorial y el resultado me da un valor real. No estoy definiendo la base, así que la base es la base canónica de las funciones continuas. Y el producto entonces interno entre ellos va a ser ese. Este es el producto interno canónico de las funciones continuas. Otro ejemplo, por ejemplo, las matrices, no son matrices, estos son polinomios. Son los polinomios de grado 2, menor o igual que 2. Define para cada elemento P que pertenece a R2 y Q que pertenece a R2 el producto interno. Fíjense que como les digo, me tiene que dar un número. Entonces, estos son polinomios. Entonces, la definición es necesario que los polinomios estén evaluados en algún punto.
para que el resultado final me dé un número y no un polinomio. Si yo lo evalúo en estos puntos, ¿cierto? Me da las condiciones y puedo decir de que esto es un producto interno y se le va a llamar producto interno canónico porque está generalizado con la base canónica también. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si P de X es igual a 2X más 5 y Q de X es igual a X cuadrado más 2X más 3, ¿cierto? Entonces, podemos evaluar P en 0, me da 5. Puedo evaluar P en 1, me da 7. Y P de 2 me da 2 por 2 son 4, más 5 son 9. Q en 0 me da 3. Q en 1 me da 1, más 2 son 3, más 3 son 6. Y Q de 2 me va a dar 4, más 4 son 8, 9, 10, 11. Entonces el producto entre 2x más 5 y x cuadrado más 2x más 3 va a ser igual a 5 por 3 más 7 por 6 más 9 por 11. 7 por 5 son 15, 6 por 7 son 42 más 99, es decir, 4, 5, 57, 156. Entonces tengo dos polinomios, el producto interno me dio un valor real. Profe, si no tenemos las funciones definidas, se deja como arriba nomás, ¿cierto? Claro. Sí, aquí yo di un ejemplo para poder evaluar y saber cuánto vale, claro. Pero este es el producto interno, así que si yo tengo P y Q cualquiera, así se va a definir el producto interno. Entonces, usando el producto interno, o sea, ahora ya tenemos espacios vectoriales con producto interno, así que tenemos espacios vectoriales y además definimos el producto interno, así que tiene una propiedad adicional. Esto. Se ve un K espacio con producto interno y vamos a considerar alfa su conjunto de B, entonces alfa será llamada una base ortogonal. Una base ortogonal si pasa estas tres condiciones. Alfa es una base, si J y K son distintos, entonces el producto interno entre ellas es 0. Y las coordenadas respecto de la base ortogonal alfa, los A sub I, se escriben así, como el producto interno entre estos dos, se llamará el iésimo coeficiente de Fourier del vector U. Esta está media rara, pero no se preocupe. Entonces, voy a decir que en un K espacio vectorial puedo tener una base y esta base la voy a llamar base ortogonal. Si es una base, sus productos de elementos de la base, ¿cierto? Son todos cero, es decir, yo tomo un elemento B1 y hago el producto con cualquier otro, B2, B3, B4, y me van a dar 0. Para todos, para todas las combinaciones. Si el producto interno entre dos elementos del espacio de la base, ¿cierto? Me da 0, entonces voy a hablar de que estos vectores son ortogonales. ¿Qué pasa esto? Quiere decir que los vectores son ortogonales. Si además pasa para todos los vectores, entonces vamos a hablar de que es una base ortogonal. Pero también tenemos la tercera condición, es decir, U va a ser igual a 1B1 más A2B2 más, ¿cierto? ANBN. Entonces, el U se puede escribir de esa forma. ¿Por qué? Porque, bueno, alfa es una base, así que puede escribirse como una combinación lineal de sus elementos. Y lo que me está diciendo acá es que en realidad los A sub I
yo los puedo determinar de esa forma. Es decir, U va a ser igual a sub 1, que va a ser producto entre U y B1 partido por B1, B1. Más, perdón, esto es B1. Más U, B2 por, no, B2, B2 por B2. Más y así sucesivamente hasta U, Bn partido por Bn, Bn por Bn. Está diciendo que los coeficientes son exactamente ese valor de. ¿Ya? Si pasa eso, esas tres condiciones, entonces voy a decir que alfa es una base, pero además es una base ortogonal. Fíjense que esto, aunque parezca medio extraño, ¿cierto? Si yo tomo U y hago el producto interno con cualquier valor B sub I de la base, pongamos que es B sub 1, ¿ya? Entonces esto va a ser el producto interno de toda esta combinación, de todo esto. Voy a poner más chiquito. No se puede. Voy a poner más chiquito. Eso. Es el producto interno entre estos elementos, coma, B sub 1. Y como es un producto interno, entonces esto va a ser igual a U, B1 por B1, B1 por B1, B1 más el producto entre U, B2, porque esta cosa fea grande no es otra cosa que un número. Esto es un número multiplicado por un vector. Más y así sucesivamente hasta UVN, Bn, 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 B1. Aquí usamos la tercera propiedad del producto interno, ¿cierto? Que si tenemos una suma se pueden separar. Así, ¿cierto? Ahora, como yo les decía, esto, aunque sea feo y todo esto es un número. Es mi lambda que teníamos por ahí. Estos son números. Entonces pueden salir fuera del producto interno, ¿cierto? Y entonces me va a quedar el producto de U, B1, B1, B1 por esto que afuera, entonces me queda B1, B1. Más, esto me va a quedar U, B2 por B2, B2 por B2, B1 más y así sucesivamente hasta U, Bn, Bn, Bn por Bn por Bn. Aquí se puede sacar estos circulitos hacia afuera y me quedan eso el producto interno. Pero usando la propiedad 2, me dice que este de aquí es 0, este de aquí es 0 y todos los que están aquí van a ser 0, porque son distintos de B1. Y este es el único que va a ser distinto de 0. Si es distinto de 0 y igual a este, son números y se pueden simplificar. Entonces el producto interno entre 1, B1 va a ser igual al producto interno de U, B1. O sea, no llego a nada distinto, nuevo, pero sí llego a lo mismo, así que estará bien definido mi producto interno y la definición de los coeficientes. Así que llego a lo mismo y por lo tanto no tengo problema. Ya, así que aunque son, como les digo, aparece como medio raro, estos coeficientes son necesarios para que se pueda definir bien el producto interno. Entonces,
Una base se llama base ortogonal si es base, el producto interno entre elementos de la base distintos siempre es 0, y las coordenadas se pueden escribir como estos división de productos internos. Esa es una base ortogonal. Entonces tenemos bases y tenemos bases ortogonales, que esas son diferentes. Por ejemplo, y aquí vamos a ver de que en realidad ya conocemos bases ortogonales. Una base ortogonal es el producto, es la base canónica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo tengo esto de aquí, tengo el producto entre 1,000, supongamos que es E1 con E2. Entonces esto es 0,1,000. Como es la base canónica, el producto interno canónico, dijimos que era este por este, 1 por 0, más 0 por 1, más 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0. ¿Cierto? Me queda S por S, todo. Y acá, bueno, estos todos son 0, este es 0, y entonces me queda igual a 0. Si ahora yo hago E1 con E3, por ejemplo. Lo único que voy a hacer es tomar este mismo vector, cambiar este 1 a esta posición, ¿cierto? Pero acá es 0, así que los multiplico y me va a dar 0. ¿Cuándo es distinto de 0? Por ejemplo, si hago E1 con E1, voy a tener 1,00, 1,00. Entonces aquí va a ser 1 por 1 es 1, después 0 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, y entonces esto es igual a 1. Entonces, va a ser distinto de 0 y en realidad va a ser 1 siempre y cuando el i es igual a j, es decir, tengo los mismos índices de la base, son la misma, es el mismo elemento, y si son distintos siempre me va a dar 0. Entonces esta no solamente una base canónica, sino que es una base ortogonal, ya para el cuerpo de los KN. Y si se fijan, si ahora tenemos, no, esto no quiero borrar. Si ahora tenemos, por ejemplo, R3, entonces vamos a graficar R3. Ahí. Tengo R3 y entonces el vector E1 es este de aquí. El E2 es este de aquí. Y el E3 es este de aquí. No sé si se ven. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ponerlo más cortito. Entonces esto es E1. No, no se ve. E1. Ah, estoy cambiando la goma. Necesito el lápiz. Ahí. E1. Este es E2. Este es E3. E1. E2. E3. Entonces, uno habla de ortogonalidad, ¿cierto? Cuando, si uno lo ve gráficamente, es cuando el ángulo que hay entre estos dos vectores es de 180 grados. ¿Cierto? Ahí uno habla que es ortogonal o perpendicular. Y eso es lo que se está pasando aquí. Vamos a hablar que dos vectores son ortogonales si el producto interno me da 0, que son exactamente, si uno grafica los elementos, sería más o menos así. En R3, la base canónica es esta y el ángulo que hay entre ellos es de 90 grados. Ahora, ¿qué pasa con funciones? Ya consideremos D
el espacio y las funciones donde en realidad este es un subespacio. Las funciones que son funciones generadas de esta forma. 1, seno de x, coseno de x, seno de 2x, coseno de 2x, hasta seno de nx, coseno de nx. Esta es la base que genera todo el espacio vectorial B. Entonces vamos a definir en B el producto interno como lo teníamos definido antes, pero estas como son funciones trigonométricas van a ir de menos pi a pi. Entonces vemos de que esta base no solamente es una base que genera este conjunto, este espacio vectorial, sino que también es una base ortogonal. Una base ortogonal. ¿Por qué? Porque si yo ahora necesito encontrar cualquier producto interno entre senos y cosenos, donde el K y el S pueden ser distintos. Por ejemplo, puedo tomar este con este, no sé. ¿Ya? Y quiero hacer producto interno. Entonces, por la definición, va a ser entre menos pi y pi de seno de KT por coseno de ST, donde K y S tienen que ser distintos. Entonces, por identidades trigonométricas, esta de aquí, seno de KT por coseno de ST, y seno de K más ST más seno de K menos ST. Eso es fácil de ver. K más ST más seno de K menos ST es igual, en realidad es igual a 2 veces seno de KT por coseno de ST. Ya, eso es una identidad que se conoce. Y eso aparece por la suma de ángulos. El seno de esto va a ser seno de KT por coseno de ST más coseno de KT por seno de ST. Y esto de aquí me va a quedar más seno de KT por coseno de ST. Como hay un menos, menos coseno de KT por seno de ST. Entonces se me va S con S y entonces me queda 2 veces, ¿cierto? Sumo estos dos y me queda 2 veces seno de KT por coseno de ST. Así que me queda esto y esto sí lo puedo integrar. La integral de esto, K más S es una constante con respecto a la integral, ¿cierto? Entonces, la integral de seno es coseno por K más ST partido por la constante, 1 partido por K más S. Hacemos lo mismo acá y lo tenemos que evaluar entre menos pi y pi porque son integrales definidas. Entonces, esto es igual a menos 1/2 por 1 partido por K más S. Y si lo evalúo, me va a quedar coseno de K más S pi menos coseno de K más S menos pi. Pero acuérdense que el coseno es una función par. ¿Qué quiere decir que sea una función par? Quiere decir de que este menos sale, ¿cierto? Se va. Y me quedan iguales y por lo tanto eso se me va. Esta coseno también es un coseno. Voy a tener la misma propiedad y por lo tanto por eso me queda 0. Me va a quedar 1 partido por K menos S por coseno de K menos S pi por menos coseno de K menos S menos pi. Ya, como el coseno es una función par, esto se convierte en más y por lo tanto se me van estos dos también. Y entonces me queda 0 más 0 es 0. Entonces el producto interno de estos dos me da 0. Así que son ortogonales. Y entonces así yo tengo el producto interno entre dos elementos de la base que son de la forma seno y cosenos. De la misma forma, y eso va a quedar de tarea, podemos calcular esa integral, que esta va a ser la integral entre 0 de menos pi a pi, de seno de
KT por seno de ST de T. ¿Ya? Y eso me doy cuenta de que también me va a dar 0. Y la integral entre menos pi y pi de coseno de KT por coseno de ST de T también me va a dar 0. Esto puedo, en vez de senos, voy a colocar cosenos seguramente y van a aparecer. Esto es, creo que es coseno de S más T o menos coseno de K más S. Eso se podría igualar de esa forma. Y coseno de K menos S. O algo así. Exactamente la misma combinación que hacemos acá, pero para el coseno, ¿cierto? Y me van a quedar el seno, y por el otro lado va a ser el coseno. ¿Por qué? Porque acuérdense de que el coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Entonces tenemos que hacer estas combinaciones para que en una me dé seno y la otra me dé el coseno que está acá. Esto creo que es eso. Hay que verificar. Entonces, me parece de que todos los elementos de nuestro conjunto alfa, el producto interno entre ellos, dos diferentes, me dan 0. Por lo tanto, no solamente es una base, sino va a ser una base ortogonal. Encontramos una base ortogonal para las funciones trigonométricas. Mira, recién estoy viendo el chat, profe, pero no hemos visto integral. Aún. Ya. Ya. Está bien. Bueno, entonces no vamos a hacer integrales. Bueno. Bueno, entonces no voy a seguir con integrales. Está bien. Bueno, pero se define el producto interno de funciones con esta integral y en algún momento la van a ver. Así que ya. ¿Y eso era lo último? No. Sí. Y entonces el producto, el producto interno, ¿cierto? Para distintos espacios vectoriales, ¿cierto? Se puede definir para que siempre vamos a tener estamos definiendo una base ortogonal, ¿ya? Entonces vamos a tener en particular una base, ¿cierto? Habíamos hablado de que siempre tenemos, para todo espacio vectorial tenemos una base asociada a ella, que es un conjunto que va a generar todos los elementos y es la cantidad mínima de elementos que generan todos los elementos del conjunto, ¿ya? Eso es una base. Hablar de minimalidad es hablar entonces de que los elementos son linealmente independientes. Si los elementos son linealmente independientes, entonces no tienen nada en común uno con otro. Y por lo tanto puedo generar elementos distintos para uno u otro caso. Entonces, para un espacio vectorial podemos tener varios bases para ese mismo espacio. Y ahora lo que estamos como agregándole además la propiedad de producto interno y entonces podemos definir lo que es una base ortogonal. Y en particular las bases canónicas cumplen estas condiciones y van a ser bases ortogonales para el espacio vectorial. Ya, tenía hasta aquí preparado, voy a buscar más cosas, espérenme. ¿Tienen alguna duda, consulta que no sea de integrales, ya que veo que ya no habían visto integrales? Profe, pero yo tengo una duda como de materia pasada, es decir. ¿Ya? De esto cuando se dibujaba como los planos más que nada. Porque, por ejemplo, cuando se dibujaban los planos como con el sistema generador, Sí. como que hacíamos como uno sobre otro.
Y no sé, por lo menos yo, si es como que si no se están tocando en toda esa zona como que chocan, me cuesta como visualizarlo. Pero por lo que entendía, se supone que solamente se juntan en el 0, 0, 0, ¿cierto? Debería, si es que en realidad es una suma directa de esos dos planos. Y la forma de, como de dibujar ese plano es como uno sobre otro, ¿así? O Claro, sea, como lo sí. mismo. Es que eso me gusta mucho como Es que lo imaginar. malo es que ya uno como que es medio complicado graficar en R3 dos planos que se intersectan solo en el cero. Ujú. Entonces ya nuestra imaginación se complica. Pero si fuera, por ejemplo, en R2, entonces tengo la intersección de dos rectas donde se intersecta solo en el cero. Ahí es más fácil de ver. Ya. Ah, ya. Ya creo que se me imagina cómo. Sí, Ya, gracias. ya. Ya, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque en realidad tengo que ver algunas cosas. ¿Tienen alguna duda de la tarea? Ya que yo creo que ya la han visto más detalladamente. No, todavía no.